Buenas madrugadas, bienvenidos a su programa Una luz en la oscuridad. Como podrán darse cuenta, hoy estamos en una nueva dinámica. Vamos a ponerle este nuevo toque aquí al programa con la compañía de aquí del compañero que nos va a estar asistiendo, ayudando, recomendando, aconsejando qué es lo que no se debe de hacer para estos jóvenes que andan un poco alterados, pero primero queremos que él se presente y diga lo que se dedica. Sí, pero miren, buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es Rodolfo Martínez. Soy babalao dentro de la santería. Muchos me conocen como brujo, chamán. He estudiado un poco las ciencias ocultas y tenemos un poquito de conocimiento en este ramo. Y vamos a tratar de darles una pequeña explicación de lo que realmente son las energías, las espiritualidades. Y a medida que vayamos en el programa sacando temas, vamos a ir profundizándonos un poco más en lo que la gente quiera saber o quieran preguntar. Ahorita en la actualidad, pues, se acoge mucho el hábito de la juventud que están ejerciendo cosas indebidas. Sí. Como viene siendo el juego del Charlie, el 33, la Ouija, que el espejo. Hoy en la mañana, precisamente tocando este tema muy importante dentro de la juventud, fue una señora un poco angustiada, preguntándome qué podía hacer, que su hija de 14 años estaba pasando por un mal momento, que de repente gritaba o se espantaba o se echaba a correr. Yo le pregunté que si había hecho algún tipo de este tipo de juegos y que realmente ella no le quería decir, ¿no? Por temor a que la fueran a castigar o a quitarle su teléfono o a pegarle, más que nada, ¿no? Sí. Es un punto pues muy importante porque realmente en las escuelas ahorita, en la mayoría de las escuelas, la juventud se pone a jugar este tipo de juegos. Y sin darse cuenta están abriendo portales que después cuesta trabajo cerrarlos porque ellos no tienen el conocimiento para poderlo hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que se quedan en esa burbuja de oscuridad. ¿Por qué? Porque es un portal que están jalando al bajo astral. Y a veces, ¿cuál es el motivo? Infinidad de motivos, ¿no? Que realmente la juventud inconscientemente lo hace. La mayoría de los casos que yo he tratado es por el amor, que si me quiere este muchachito, que si me quiere esta muchachita, que si voy a pasar clases, que si no me van a castigar, o sea, infinidad de cosas banales, pues, o sea, cosas que no tienen un sentido para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y siempre en las escuelas hay un organizador o una organizadora que los incita, ¿no? Vénganse y que mira que los palitos se mueven solos y que el Charlie, o sea, son detalles que los padres de familia desafortunadamente desconocen o no están a veces al pendiente de sus hijos. O a veces en el recreo, en el receso, se ponen a hacer ese tipo de actividades. O si algún maestro no va y no hay clase, en lo que llega la otra clase se ponen a hacer ese tipo de juegos. Y los padres de familia o los maestros lo pasan por desapercibido. El problema es después. El problema es cuando ya no pueden salirse o no pueden retirarse porque ya abrieron un portal y que desafortunadamente los jóvenes empiezan con traumas de no poder, de no querer salir, se aíslan, estar con la luz apagada, de rebeldía. Y a veces piensan que es un cambio hormonal en el joven, ¿no? Que está dejando la niñez y está entrando a su adolescencia. Y a veces no es eso, ¿no? Entonces, lo que quiere usted decir que abrir un portal es muy fácil. Es fácil. El problema es cerrarlo. El problema es cerrarlo y saberlo cerrar. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque a veces muchos de los jóvenes están haciendo o abriendo un portal o un tipo de juego que es una invocación, no es un juego. Es una invocación y aquí lo dicen los libros. Aquí lo tenemos específicamente, que todo ese tipo de juegos
son invocaciones, es abrir un portal, invocando, llamando al bajo astral. Y a veces termina el receso y corren todos y dejan abierto. Sí, porque o llega la clase y todos corren y dejan abierto el portal, no lo cierran. sí, porque es lo que les comentaba aquí, interrumpiéndolo un poquito. Los lugares donde más energías feas, digamos así, como lo diríamos vulgarmente, es en las escuelas. Sí. En las escuelas es donde más, no, pero que ustedes, nosotros vamos a contar historias, pero nos ha tocado ver y escuchar cosas que dices en una escuela, pero yo ya estoy comprendiendo que es por lo mismo. No, y fíjate, llegan a veces, ya sea la joven o el jovencito, que se van a la escuela y se están peinando y ven imágenes o ven sombras o ven caras en el espejo. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos se están abriendo a veces los portales. Y es donde a veces ya no alcanza su capacidad mental para poder aceptar o percibir lo que están viendo, no lo asimilan como tal. Y es donde empiezan los traumas, ¿no? Entonces es donde empieza el problema para la familia. Sí. Y son traumas bien fuertes, ¿no? Bien grandes. Yo pienso que aquí de los que nos están mirando ya han pasado por este detalle que desafortunadamente no es agradable decir lo que lo han vivido, que lo están pasando o lo van a pasar o lo puedan pasar. Hay que prevenirlo. Hay que prevenirlo porque son traumas muy fuertes, muy difíciles, tanto para la juventud o para el joven o la jovencita, como para la familia. Sí, pues me imagino. Una desesperación que no saben cómo. Y luego uno como padre pues no sabe por qué tendrá esto, por qué está actuando de esta manera, como usted lo dijo. En veces nos vamos por los cambios hormonales o anda en las drogas. Es la más fácil que nos... Sí, comúnmente. Aquí también cabe mencionar a veces, muchas de las ocasiones, cuando los padres de familia no hacen caso o piensan que es otra cosa que no tiene nada que ver con el esoterismo o Listo. Entonces, ese es el punto de la problemática en la juventud, ahorita en la actualidad. Sí. Es un problema que acoge mucho a la juventud. Entonces, sí es pues un consejo muy en especial y muy recomendado que los padres de familia tengan un poquito más de atención a veces en los hijos o en las compañías o en los cambios más que nada que tengan, ¿no? A ver, aquí vamos a tocar un punto muy importante. Muchos tenemos, y me incluyo, hijos con problemas de adicciones. ¿Pudiera usted decirnos cuál es el problema o digo, cuáles son los síntomas de una persona que haya jugado y haya abierto un portal para que los papás, sí, las diferencias, para que puedan identificar qué es lo que está pasando, si es droga o es realmente un portal que dejaron abierto, ¿no? Bueno, mira, la diferencia de la droga es muy notoria porque el joven o la jovencita empieza a veces hasta a robarse las cosas porque no solventa para la droga. Muy buen punto. Empezar a adelgazar, empezar a no querer comer, a llegar muy tarde, a aislarse, es muy notorio, no tiene nada que ver, bueno, no se nota mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque dentro de lo que abren un portal, el joven o la jovencita empieza a ver sombras, empieza a ver que le mueven o le tiran las cosas en su cuarto, en su habitación, o si la jovencita se está bañando, se le manifiesta a veces el bajo astral y grita y empieza a decirle a la mamá que ve cosas o que no se siente bien. Ella lo manifiesta con los padres cuando ya es muy fuerte. Sí. Entonces sí hay una diferencia muy grande en lo que es una droga y en lo que es un portal abierto, ¿no? Es lo bueno de platicar pues con alguien que realmente sí lo sabe, porque yo dijera, pues es que es así y así, yo dijera más o menos los síntomas son iguales, pero dijo usted un buen punto. El adicto empieza a robarse cosas y los que abren los portales no. Sí, porque el padre de familia al hijo no le puede estar dando diario 200, 300 pesos. O hasta más, no sé cuánto cueste la droga, ¿no? Sí. Y no alcanza a solventar sus gastos, ni de la escuela, ni de ningún lado, ¿no?
¿qué hace? ¿A qué se orilla? A robar o andar haciendo cosas ilícitas. Sí, 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 sí. Y el que tiene un portal abierto, el que tiene un bajo astral encima, no gasta, sino que lo manifiesta con la mamá o el papá, llega un punto en que ya no aguanta la presión del bajo astral, en el aspecto de que ver sombras lo llama, lo toca, o se le manifiesta en la noche, o dormidos, o se levanta sonámbulos, es que hay infinidad, ¿no? Y más en ellos porque no tienen muchos pecados todavía, ¿no? Se puede decir todavía tienen un 50% de que son angelitos, a comparación Sí, sí, sí. del que ya tiene 18 o 20 años en adelante, ¿no? Son más vulnerables al bajo astral. Usted en algún momento nos pudiera contar el caso más fuerte que ha tenido de eso. Mira, el caso más fuerte fue de una muchachita de aquí de Zacapu, que nos tocó hacerle una liberación, porque ya el grado que ella tenía, nosotros lo manejamos por grados, ¿no? Sí, sí, sí. Del 0 al 10, ya tenía un 7, un grado 7. El grado 10 es cuando ya es demasiado fuerte el proceso que se les tiene que hacer, ¿no? Pero un grado 7 es pesado. ¿Por qué? Porque esta persona ya no comía, gritaba, hablaba en otro idioma, ya era una transformación de su rostro que ya se veía a grandes rasgos, ¿no? Y una fuerza que no tienes idea, ¿no? De una muchachita de 14, 15 años para una fuerza que no sabes de dónde la agarra, o sea, son manifestaciones muy, muy drásticas. El problema a veces no es tanto eso, ¿no? Porque como comúnmente lo hacen en los manicomios, ¿no? La amarran y haces el proceso. No, no ese es el problema. El problema es cuando empiezas a liberar a la persona, qué es lo que hace la persona, cómo se pone. Se golpea, se flagela, se te deja ir, se transforma, te habla en otro idioma, te escupe, o sea, es un exorcismo para que mejor me entiendan. Hay ocasiones de que, como lo han visto a veces, muchas veces en las películas, ¿no? Que del exorcista, el otro, no es tanto a ese grado, ¿no? También hay que ser realistas y hablar con la verdad, ¿no? No llega a veces a ese grado. En un grado 10 a lo mejor posiblemente, ¿no? Pero en un 7 no llega tanto a ese grado, sino que a veces la persona se desmaya, grita, llora o quiere salirse corriendo. Son otro tipo de manifestaciones que no son tan fuertes. Pero cuando la persona se libera, tarda mucho tiempo en recuperarse mentalmente, físicamente, psicológicamente y hasta para comer. Tarda, porque la comida no le cae, no alcanza a percibir qué le pasó, porque desconoce totalmente en qué mundo estaba o qué persona era. Pierden ese tiempo. Ese Sí, lapso sí, de sí, sí, tiempo se sí. les pierde. Porque tú le dices, hoy es jueves, y dices, no puede ser, pues ya era lunes, que yo me acuerdo era lunes, y del jueves al lunes ya pasaron meses, semanas. Sí, No sí, 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 sabemos sí. en qué tanto tiempo haya estado en trance mental, espiritual y psicológico esa persona. Entonces pierden noción, pierden mucho tiempo de noción. Y eso es lo que después les cuesta trabajo volverlo a recuperar o a percibir o adaptarse a las semanas, meses, días que perdieron atrás. Sí, 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 sí. O ¿Por sea qué? que, Porque, por ejemplo, tú te pierdes 15 días, ¿no? Eh, y cuando tú reaccionas, amigos o familiares te dicen, oye, ¿te acuerdas de esto? Oye, ¿te acuerdas de aquello? Y es donde empiezas a regresar la cinta y dices que no me acuerdo qué me pasó y le empiezas a platicar qué le pasó para su recuperación y es donde les cuesta trabajo a veces asimilarlo, ¿no? Por eso les digo que es un trauma muy grande para los padres. En este aspecto yo sí les recomiendo mucho que tengan mucho cuidado con sus hijos en este tipo de juegos, porque se sí. les hace bien fácil y créanme, de veras se los digo de corazón, son traumas muy difíciles, tanto para la persona que lo está ejerciendo como para la familia. No, pues imagínese.
que el ver a tu hijo que prácticamente pues anda como vuelto loco y uno sin poder hacer nada, impotencia pues. Y no sabes qué Es impotencia de cómo ayudarlo, qué le hago. Y a veces lo peor que me ha llegado a pasar en dos ocasiones, que desafortunadamente los padres del afectado o afectada son de otra religión y no creen en nada de este tipo de cosas. Y pero ahí ya ahí es donde los hundes más, ¿sí me entiendes? Sí. Donde a veces interfieren terceras o cuartas personas a traerlas escondidas para poderlos liberar. Y son problemas que es fuerte, ¿no? Porque para empezar, no está la persona indicada que es papá o mamá, que son los responsables de la muchacha y los que tienen dar la autorización para que uno pueda hacer las cosas. Porque si no, imagínate, tú te pones a trabajar en una persona que no te autoriza el papá o la mamá, en el problema que te metes, te pueden hasta demandar. Sí, porque pues, no es lo correcto, ¿no? Lo hemos visto yo lo vi en un documental de un exorcismo de un padre. El padre se fue a la cárcel. Sí. Porque al hacer el exorcismo la muchacha murió. Sí. Y ahí decía en el reporte médico, decía que murió de hambre y de sed. Sí, porque se deshidratan, no aguantan. Entonces le echaron la culpa al padre que porque no le dio de comer y que no y que no el otro. No, una liberación no te tarda más que 3, 4 horas, 2 horas, 1 hora, es que varía, pero no te tarda semanas. O sea, no es cierto, ¿no? Entonces no puede morir por deshidratación. Finalmente el bajo astral les absorbe, los chupa, los acaba. Y cuando a veces no se tiene el control suficiente del proceso que estás haciendo, puedes perder el control y puedes perder al paciente y hasta tú mismo puedes quedar mal porque no sabes cómo controlar o cómo dirigir el proceso que estás llevando en ese momento. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y más que nada mucho conocimiento en lo que vas a hacer. Y si lo puedes hacer, hazlo. Y si no lo puedes hacer, con humildad y con respeto, ¿sabe qué? Este proceso no está en mis manos. Es muy fuerte para mí o no tengo la capacidad. Hay que ser honestos, no poner en riesgo la vida de un ser humano, ¿no? Aunque ya la está poniendo ellos mismos, no hay que adelantarle o hay que moverle porque puede ser peor aún todavía. Contraproducente, pues. Exactamente. No. Entonces, sí es una problemática que ya viéndolo a fondo, es una problemática que la juventud lo ve a la ligera. Y desafortunadamente, esto está pasando en las escuelas con la juventud. Y yo invito a los padres de familia que estén muy al pendiente de sus hijos y que tengan mucho cuidado en este aspecto. Bien, pues esto es algo de lo que aquí el maestro nos está diciendo, que tengamos mucho cuidado con nuestros adolescentes. Esperamos que esto, más que un regaño, un algo ofensivo, lo tomen para bien. Al fin y al cabo se trata de aprender, y qué mejor aprender para enseñarles más bien a nuestros hijos. Ya saben, compartan, denle like, y esto es como empezamos el canal de YouTube. Bienvenidos y buenas madrugadas.